Antes de empezar, me gustaría aclarar que esta historia no es de mi pertenencia. Mi Instagram se encuentra en la descripción por si desean tener un mayor acercamiento conmigo. Dicho esto, empecemos. Vaya, este lugar es una maravilla sin hechiceros que puedan estorbarme. Aquí podría ser libre y hacer lo que yo quiera, diría Sukuna mientras estaba observando desde un tejado a las personas como caminaban hacia su destino. Ignorando el peligro que les estaba acechando desde las sombras. Sukuna había bajado hacia las calles y no buscando llamar la atención tránsito por ellas. Sin un solo rumbo fijo, ya que su cuerpo todavía seguía afectado por la sangre de Musan y tardaría varias horas en poder limpiar la sangre asquerosa de ese sujeto de su recipiente. Fue divertido al principio ver cómo ese Musan masacraba a Itadori, sin duda el mocoso fue un estúpido, pelear contra un oponente con el cual no sabes absolutamente nada es lo más tonto que puedes hacer. Normalmente Sukuna hubiera ignorado esto, ya que con su poder completo ese sujeto tan solo sería una basura ante sus ojos. Pero estando en un nuevo mundo que desconoce y sin todo su poder, tenía que ser estratégico y no lanzarse a ciegas como cuando apenas despertó y enfrentó a Satoru Gojo. El maldito era muy poderoso y en su poder actual tuvo mucha suerte que el hechicero decidiera dejarlo con vida para que junte todos sus dedos. Odiaba la idea de ser superado, pero como todo un rey debía esperar, analizar y ser sobre todo paciente con sus movimientos. Ya que sabía que en algún momento él podría hacer frente de nuevo a Satoru Gojo y estaba seguro de que podría derrotarlo. Pero ahora su objetivo no era Gojo Satoru, sino Musan Kibutsushi. Mientras divagaba en sus pensamientos, Sukuna era consciente de las 5 presencias que se le estaban acercando. Sin duda una lucha se estaría avecinando y sería una total masacre si ocurriera en el centro de la ciudad. Pero Ryomen Sukuna no buscaba esta vez llamar mucho la atención, por lo que ocultando su presencia mientras abandonaba paso a paso la ciudad. No obstante, había 5 figuras que estaban buscando el rastro del rey de las maldiciones, estos eran las lunas menguantes. Quienes fueron enviados por Kibutsushi en persona para poder asesinar al demonio que hirió a su amo. Al parecer ningún humano ordinario se había dado cuenta sobre los demonios, quien estaba en medio de ellos. Interesante, al parecer esos bastardos pueden vivir en medio de ellos y los humanos no se percatan de la presencia de algunos de ellos, diría Sukuna, mientras observaba a las lunas como si fueran corderos en un matadero. No debemos desaprovechar esta oportunidad, hablaría una luna demoníaca a su compañero, quien tenía el kanji de 6. Musan-sama nos dio una última oportunidad, si no lo matamos él nos matará a nosotros, diría una luna con el número 4 grabado en su ojo y se escuchaba bastante aterrorizada. Él, me aterra, me sorprendió al saber que pensaba en eliminarnos después de la muerte de la luna menguante Rui, respondería la luna inferior 3. ¿Todavía siguen con eso? Diría la luna inferior 1 con un rostro soberbio, ya que para él sería un honor ser asesinado por el mismo Musan-sama, les perdonó la vida y aún hablan a sus espaldas, incluso aún si nos regaló más de su sangre para enfrentarnos a ese demonio ¿se quejan? Preguntó la luna inferior 1. TCH. Mejor sigamos, respondió la luna inferior 6, quien hablaba con su compañero para después se centrará en su búsqueda. Sukuna, quien estaba casi a las afueras de Tokio, se vio sorprendido, que desde un callejón saliera un demonio con el kanji de luna inferior número 2, este lanzó un puñetazo a Sukuna. Quien recibió el golpe sorprendido y fue enviado a estrellarse en un pequeño puesto, donde un civil al ver los ojos extras de la maldición empezó a temblar de miedo. TCH, me agarraron desprevenido, ¿a ti también no es así? Preguntó Sukuna dirigiendo su mirada a un vendedor ambulante, quien temblaba de miedo. ¿Quién eres? Preguntó aterrado el vendedor al ver cómo la maldición se levantaba como si nada y se sacudía el polvo de su ropa. Oye, ese fue un buen izquierdazo, te daré un buen punto, por eso, diría Sukuna señalando al demonio que estaba frente a él. Parte demoníaca, espadas sangrientas, diría la luna inferior 2. Mientras surgían unas espadas de sangre en sus manos y apuntaban con su arma hacia Sukuna, quien para enojo del demonio posó sus manos en sus bolsillos y lo miraba con vago interés. Este se abalanzó hacia Sukuna, quien tan solo esbozó una sonrisa. Oye, eso es un ritual interesante, diría Sukuna, mientras el demonio impactará su ataque, generando una gran cortina de humo. Cuando el demonio fijó su vista en su objetivo, este ya no estaba e incluso tampoco estaba el civil, quien hubiera quedado hecho pedazos al recibir el impacto del ataque dirigido a Sukuna.
Estoy aquí tonto, diría Sukuna, mientras en su brazo cargaba del cuello de su ropa al dueño del local. Espérame que me deshago de esa basura, diría Sukuna lanzando al civil que salvó a unos metros de él. Será mejor que corras o morirás gordito, diría Sukuna con arrogancia. ¿Un demonio jugando a ser el héroe? Qué interesante, diría la luna inferior 1, quien se presentó ante Sukuna, junto con las demás lunas inferiores empezaron a rodear al rey de las maldiciones. Su jefe no tuvo las agallas necesarias de venir en persona. ¿Y envió a unas cucarachas ante mí? Diría Sukuna con arrogancia. No obstante, alrededor de la ciudad los civiles que se encontraban en los alrededores huían despavoridos al ver las criaturas que habían aparecido. La luna inferior 6 fue la primera en atacar directamente al rey de las maldiciones, quien al último momento su rostro fue impactado directamente en el suelo. Mientras su rostro era tomado por el rey de las maldiciones. ¿Con qué estás muy ansioso, amigo? Preguntaría Sukuna, mientras soltaba su agarre del rostro del demonio y se notaba que Sukuna le habían destrozado la mandíbula. ¿Cómo en qué momento se movió? Se preguntó el demonio, mientras su regeneración se activaba y se acomodaba la mandíbula en su lugar, mientras Sukuna tomaba de la ropa al demonio y les decía: espero que puedan divertirme un poco hasta que me aburra de jugar con ustedes, diría Sukuna. Provocando el miedo en algunos demonios. Eres un maldito. Gritaría el demonio, pero Sukuna, uno solo de sus dedos, le rebanó la mitad del rostro a la luna inferior 6. Silencio, no te di el permiso de hablar, diría Sukuna, mientras dejaba helado al resto de los demonios, y solo por eso serás el primero en morir, diría Sukuna en un tono de voz grave para después tomar la cabeza de la menguante y arrancarle su cabeza ante la atenta mirada de las demás lunas. Sukuna arrojó la cabeza sangrante del demonio al lado de sus compañeros. Aún estaba choqueado, mientras que su cuerpo y su cabeza empezaban a incinerarse poco a poco. ¿Y quién será el siguiente? Preguntó Sukuna, mientras ponía ambas manos en sus bolsillos y le sonreía con sadismo a las lunas. En otro lugar, un individuo pelirrosado se posó frente a Kibutsushi Musan. Se arrodilló frente a él y procedió a hablarle. Musan-sama, con todo respeto, quiero saber por qué no envió una luna superior contra ese sujeto. Preguntó una de las lunas menguantes, cual tenía el kanji de luna superior 3 grabado en los ojos. Solamente quiero informarme a quién me estoy enfrentando y envié a las lunas menguantes. ¿Cómo descarté frente a él?, diría Musan, mientras estaba sentado cruzado de brazos. Pero, Musan-sama, ese sujeto lo hirió, ¿no sería mejor eliminarlo cuanto antes? Preguntó Akasa a su amo con todo respeto. ¿Acaso no estás de acuerdo con mi decisión, Akasa? Preguntó Musan en un tono autoritario. La cual hizo que la luna superior bajara la cabeza. Además, no será tan sencillo para ese demonio luchar con mis lunas menguantes. Todavía ese sujeto tiene mi sangre en su cuerpo y eso puede cambiar el rumbo de la pelea, diría Musan sonriéndole al final a Akasa, quien comprendió la estrategia de Musan. Ahora lo entiendo, quiere conocer su poder, pero lo que más quiere Musan-sama es destruirlo por dentro. Pensaría Akasa, lamento haberlo molestado. Musan-sama, confío plenamente en su juicio y en su decisión. En Tokio. ¿Y bien quién es el siguiente? Preguntó Sukuna, mientras miraba de forma soberbia a las lunas inferiores. ¿Acaso ya se acobardaron? Preguntó Sukuna en un tono burlón. Mató a Kamanue. Diría la luna inferior 4 llamada Mukago, aterrada, debido al ver cómo su compañero fue aniquilado con gran facilidad. Ese infeliz es muy fuerte, mató a uno de nosotros sin problema alguno. Diría la luna inferior 3, quien sudaba al saber que tenía que enfrentar a un individuo con un poder comparable a una luna superior. ¿Acaso son cobardes? Ese sujeto tiene razón, Musan-sama debió eliminarlos a todos ustedes, sin duda son unos cobardes, diría la luna menguante número 1, quien no se había inmutado por la muerte repentina de su compañero. Yo estoy orgulloso de morir por Musan-sama. Entonces en este lugar vas a morir. Sukuna sin previo aviso se lanzó contra la luna inferior 1 lanzándole un poderoso golpe. Lo cual, para sorpresa del rey de las maldiciones, su golpe se detuvo a escasos con del rostro del demonio. Quien sonrió al ver cómo la maldición se detuvo de golpe inmóvil. Sabía que Musan-sama no nos abandonaría. Diría la luna menguante dando una mirada hacia el cielo, para que después de un poderoso golpe impactara directamente en el rostro de la maldición enviándolo contra unos edificios. Todo ante la atenta mirada de las demás lunas. Sukuna se había reincorporado y se preguntó qué fue lo que le había pasado, ya que su cuerpo se había detenido de golpe. ¿Qué demonios pasó? Mi cuerpo se detuvo solo, diría en su mente Sukuna.
La luna menguante 2 atacó con sus espadas impregnadas con su propia sangre a Sukuna, quien al verlo se puso a la defensiva, pero también su cuerpo se paralizó y fue atravesado por las espadas de sangre de la luna inferior. Ahora te encuentras indefenso ante nosotros, maldito infeliz, diría la luna inferior número 2, quien con su espada de sangre y su fuerza fue capaz de clavar a Sukuna contra una pared dejándolo empalado. Mierda, eso duele, diría Sukuna con enojo para después intentar darle un golpe a la menguante, pero nuevamente su golpe se queda en el camino, para después fuera recibido por un golpe directamente en el rostro por la luna inferior 3, e incluso la 4, quien entre los tres empezaron a moler a golpes a la inmóvil maldición de categoría especial. Puñetazos, patadas, zaspazos y cortadas era solo lo que recibía Sukuna. Estaba sumamente abrumado, debido a que no se podía mover para poder realizar un solo ataque. La razón de que no podía moverse era simple, aún la sangre de Musan no fue eliminada de su recipiente, por lo que el maldito de Kibutsushi podía inmovilizar a Ryomen Sukuna, pero esto no sería un problema para el pelirrosa, ya que su cuerpo aún sigue eliminando la sangre de Musan y cuando se elimine por completo los destrozaría a todos en un minuto. Técnica de sangre, duerme, diría en un susurro Enmu la luna inferior número 1, provocando que los párpados de Sukuna quedarán pesados y para después que los ojos de se cerrarán. ¿Por qué lo hiciste dormir, Enmu?, preguntó la luna número 2 a su compañero, quien sonrió. ¿Que no es obvio? Lo destruiré desde sus sueños atacando su núcleo espiritual, diría Enmu dándole una mirada a sus compañeros. Uno de ustedes tendrá que entrar en su sueño y encargarse de destruir ese núcleo, así morirá, diría la luna sacando una cuerda hecha de su carne y técnica demoníaca. Mientras, Sukuna estaba inconsciente, estaría soñando con algo extraño que le resultaba muy familiar a él. Eran personas, pero no lo miraban con miedo y desprecio, sino con respeto y cariño. ¿Qué es este lugar?, se preguntó Sukuna, ya que en sus sueños vio un reflejo y notó su apariencia original. ¿Acaso era él antes de ser una maldición? No obstante, la luna inferior número 3 había ingresado en los sueños de Sukuna. ¿Qué es este lugar? ¿En dónde estoy?, se preguntó Sukuna, mientras observaba a su alrededor, bastante confundido en dónde se encontraba. Estaba bastante pensativo en el lugar que se encontraba. Este lugar, me parece bastante familiar, diría en un susurro el rey de las maldiciones. Sukuna caminaba por un camino, se cruzaba con los civiles y por alguna extraña razón estos le saludaban y le hacían referencia con respeto e incluso lo llamaron Sukuna-sama. Esto lo dejó confundido. Porque no huyan, porque no podía simplemente arrancarle la garganta a esos asquerosos humanos o simplemente no quería matar a ningún humano. Sukuna caminaba por unas calles donde alcanzó a ver algo en el espejo y vio su propio reflejo. Eso lo dejó choqueado. No era el aspecto de Itadori y tampoco su aspecto original de maldiciones, era él cuando solía ser un humano. Sin comprender nada tocó su rostro y examinó detalladamente su cara. Soy un humano, ¿qué demonios es esto?, se preguntó Sukuna. Pero unas palabras le tomó desprevenido. Una señora bastante mayor le había hablado, al parecer lo conocía. Sukuna-sama, ¿se encuentra bien?, preguntó la señora y extrañamente tenía una bolsa en su mano, al parecer eran mariscos frescos. Ah, sí, me encuentro bien, diría Sukuna a la señora, quien tenía una sonrisa amable en su rostro. Ten, Sukuna-sama, diría la mujer, ofreciendo una bolsa con mariscos al pelirrosa, quien estaba muy desconcertado por la acción de la amable señora. Espera. ¿Por qué me da esto?, preguntó Sukuna desconcertado mientras la señora sonrió con amabilidad y habló nuevamente. ¿Ya te olvidaste? ¿Acaso eres senil antes que yo? Salvaste nuestro pueblo hace tiempo de las maldiciones. Además tienes una hija y esposa que alimentar, diría la mujer mientras le sonreía al Sukuna. ¿Esposa de qué demonios está hablando?, se preguntó Sukuna en su mente, pero un recuerdo borroso llegó a su mente. Flashback. Sukuna, ¿qué está sucediendo? ¿Quiénes son ellos?, preguntó una mujer. ¿Por qué nos trajeron aquí? Papá, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué preguntaron por ti?, preguntó una aterrada niña, cuyo rostro se veía borroso de genlas. Ellas no tienen nada que ver en todo esto, gritaría un Sukuna bastante golpeado e herido, mientras veía cómo estaba el estado de su esposa e hija. Se te acusa de traición, Ryomen Sukuna, has roto las normas del Jujutsu, serás ejecutado junto con las traidoras. Ellas no tienen que ver en esto, de genlas, gritaría Sukuna, pero solo recibiría un golpe para después escuchar unos gritos. Fin del flashback. ¿Qué fue eso?, se preguntó Sukuna tomándose la cabeza con sumo dolor. ¿Estás bien?, preguntaría la señora, recibiendo el asentimiento de Sukuna para proseguir a marcharse.
¿Qué demonios es esto? No lo comprendo, diría Sukuna en un susurro, mientras continuaba en su camino, pero lo curioso es que no sabía en dónde se iba. Pero sabía que su destino estaba en el camino que estaba siguiendo. Este caminó hasta encontrarse en una casa, era un hogar sencillo desde afuera y era lo suficientemente grande para varias personas. Este se detuvo enfrente de la entrada y al querer tocar el picaporte su mano se detuvo y empezó a temblar. Porque, me aterra la idea de entrar, mi mano no para de temblar, diría Sukuna mirando con detenimiento su mano. Ya que ese hogar, esa casa en la que se detuvo, se le hacía muy familiar y conocido. No lo pensó dos veces y reunió el valor y abrió la puerta e ingresó en esa casa. Al ingresar la maldición miró a su alrededor, no parecía que no hubiera nada de malo en su alrededor, era un hogar sencillo. Sin muchos lujos, solo parecía un lugar acogedor. Pero una voz atraería la atención de la maldición. «Papá, llegaste», gritaría una niña, mientras corría y abrazaba la cintura del rey de las maldiciones y lo miraba con cariño a él. Al sentir ese abrazo Sukuna se quedó paralizado, la niña sin duda él la conocía. Era su hija, cuando él era un simple humano. «¿Aiko?», preguntaría un choqueado Sukuna, mientras prestaba atención a la niña. Ella tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo, pero lo más destacado era que la niña tenía no más de 4 años de edad. El nombre de la niña vino a su mente de golpe como un viejo recuerdo o un susurro de un antiguo sueño. La maldición tan solo movería su brazo y abrazaría lentamente a aquella niña, mientras que sentía que algo se desliza en su mejilla. ¿Eran lágrimas? ¿Estaba llorando? Todo esto ocurría, mientras que afueras de la mente de Sukuna el demonio Enmu sonreía con sorpresa. Ya que pensaba manipular los sueños de Sukuna, pero no se esperó encontrarse con los viejos recuerdos de la maldición. Sin duda ahora podría ser más sencillo destruirlo. «¡Oh, qué sorpresa! ¿Hay dos almas compartiendo un mismo cuerpo?», preguntaba el demonio con un falso interés, mientras sus compañeros se preparaban para ingresar en los sueños de Sukuna. «Mukago, Wakurawa, prepárense para ingresar», diría la luna inferior número 1, mientras ambos demonios tenían una cuerda para ingresar en los recuerdos de Sukuna y en los de Yuji Itadori. ¿Con que esos eran los recuerdos de ese tal Sukuna? «Qué tierno», me preguntó. «¿Qué más habrá?», diría el demonio inferior número 1, mientras veía cómo las dos lunas menguantes número 3 y 4 ingresaban para destruir a tanto Sukuna como Itadori. «Oh, papá, ¿por qué estás llorando?», preguntó inocentemente la niña, mientras llamada Aiko, mientras veía con cariño a su padre y con algo de preocupación. «Mamá», gritaría la niña llamando la atención de Sukuna como la otra persona que estaba en la casa. «Papá está llorando, mamá», gritaría la niña a la persona que al parecer se encontraba en la cocina. Unos pasos se escucharon y una mujer adulta entró en la sala, donde encontró a su hija abrazando a su padre. Esta tenía el cabello castaño al igual que su hija, pero atado en un moño, sus ojos eran de un azul claro y tenía una expresión amable en su rostro. Sukuna al verla la recordó quién era. «Dai, ¿eres tú?», preguntó un Sukuna realmente quebrado emocionalmente. Acababa de recordar quiénes eran su familia en la época de que era humano. Al verla acercarse no pudo evitar derramar lágrimas. Él no lloraba, era una maldición sin piedad alguna. Pero por alguna extraña razón se siente humano nuevamente. «Querido, ¿por qué estás llorando? ¿Acaso viniste borracho?», preguntó la mujer frunciendo un ceño. Estaba enojada que su esposo hiciera eso. Quizás él era el hechicero más fuerte. Pero ella era la única persona que fue capaz de controlar y tener a Sukuna bajo control. Así es, ella en el pasado evitó que Sukuna fuera un hechicero sin piedad. Fue la única persona que llegó a alcanzar el corazón de la ahora conocido como la maldición más fuerte. «No, Dai, solamente me encuentro feliz de volver a casa», diría Sukuna, mientras le miraba a su esposa a los ojos. Haciendo que ésta sonriera dulcemente. Provocando un rubor en el rostro del pelirrosado. Lo que destacaba en el aspecto de Dai era que ella tenía unos tatuajes en el cuerpo. Estos eran la marca que Sukuna tenía en el cuerpo como una maldición. Era la vida de Sukuna, antes de convertirse en la maldición de categoría especial más fuerte de todas. Antes él era un hechicero el más fuerte de todos, justo como Satoru Gojo. Ambos eran iguales, los más fuertes de una generación. Ahora lo entendía, pero la pregunta era qué fue lo que lo llevó a Sukuna a convertirse en aquella maldición. Fin del capítulo. No olviden dejar su me gusta al video para una siguiente parte, además que mi Instagram se encuentra en la descripción del video. Sin más, me despido hasta un próximo video.